Senadora Blanca Ovelar, se le concede el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente y amables colegas, yo celebro que nos aboquemos hoy a debatir el tema. Hay aristas demasiado complejas de esta problemática, algunas de ellas en verdad muy simples, que se ven a simple vista, la desigualdad que existe, la baja presión tributaria. Pero hay otras que a mí me preocupan y me gustaría poner sobre la mesa algunos puntos. Presidente, si me permite, tengo 3 láminas que quiero compartir. Si sala técnica me puede... Sí. La primera, ¿cuál es el aspecto que me preocupa del tema? Estoy absolutamente convencida, presidente, sin ser economista, no soy economista ni mucho menos tributarista. Leo, como parte de las ciencias sociales, leo economía a los que le puedo entender y sobre todo a los economistas de la línea Amartya Sen, José Stiglitz o Paul Krugman, que nos presentan una economía amigable y entendible para quienes no somos economistas y podemos leer entre líneas también lo que significa esta ciencia social clave para entender el desarrollo. Ya se habló, por ejemplo, que nuestra presión tributaria es sumamente baja. Ustedes pueden mirar allí, colegas, estamos muy por debajo de la media latinoamericana. Y conste que este cálculo es del 2016, cuando la presión representó 12,6% de nuestra economía, cuyo tamaño ronda los 30.000 millones de dólares aproximadamente, un poco más ahora. Nuestros países vecinos tienen una presión mucho mayor. Alguien ya dijo, no se puede desarrollar con una presión tributaria baja. Y allí hay una ecuación que hacer. ¿Quiénes tienen que hacer la ecuación correcta, compañeros y presidente? Porque otros colegas dijeron que para ser competitivos, porque justamente crecemos en forma sistemática en nuestra economía y que para ser competitivos tenemos que mantener la baja presión tributaria. Y uno se pregunta, ¿los países desarrollados no quieren ser competitivos, por eso tienen presión tributaria alta? ¿Esa ecuación es aplicable? ¿Quién tiene que entender? Me parece a mí que es interesante lo que dijo recién el colega Silva Facetti en términos de un estudio más global. Yo estoy convencida, compañeros, que tenemos que elevar los impuestos directos en el Paraguay porque aquí hay muchísima desigualdad. La clase dominante, la clase alta, gana demasiado y la clase pobre es cada vez más pobre. Y eso no tiene ningún sesgo ideológico. Estoy hablando incluso desde el conservadurismo. Miremos la siguiente lámina. Quiero mostrarle, colegas, el 69% de lo que recauda el fisco, la recaudación de impuestos, proviene de los impuestos indirectos. El 53% proviene del IVA. Y el IVA es justo, porque pagamos todos, pero no es equitativo. ¿Por qué no es equitativo? Porque el pobre paga sobre el 100% de su ingreso, paga impuestos, porque consume el 100% de su ingreso. Y el rico no consume el 100% de su ingreso. Guarda o reinvierte para seguir produciendo y ampliando su base de generación de riqueza. ¿Cómo podemos estar en contra de la generación de riqueza y de la competitividad? Díganme, yo no quiero jamás tomar una medida y tener sobre mí la responsabilidad de haber aportado a una medida que vaya en contra de la competitividad en nuestro país. Pero lo que estoy segura es que nuestra responsabilidad histórica y política, tengamos el signo que tengamos en una república, es aportar a mejorar esta estructura injusta. Fíjense ustedes la risa que es el IRAGRO. El impuesto a la renta, que es un impuesto directo, representa solo el 21% de la recaudación de impuestos, de los cuales el IRASIS es el 96% y el IRAGRO el 4%.
hay algo que hay que corregir acá. ¿Cómo se corrige? Se corrige desde una intervención unilateral de un sector sin mirar el todo, o necesitamos la capacidad política de sentarnos a trabajar y armar una ecuación que busque una mayor justicia en nuestro país. ¿Quiénes pueden hacer eso? ¿Quiénes tienen que hacer? Esa es la pregunta que me hago, porque lo que queda absolutamente claro es que esta estructura es de pobreza y de exclusión. Con frecuencia escuchamos decir a la gente que interesa mucho la educación. También hablamos de nuestro bono demográfico. ¿Cómo vamos a salvar nuestro bono demográfico si la pobreza deteriora desde el vientre de la madre las condiciones de educabilidad de los niños que nacen en los 150.000 hogares en extrema pobreza en el Paraguay? 40.000 niños nacen cada año en los hogares en extrema pobreza. Si no hacemos nada por ello, solo 2% va a terminar la secundaria, y una secundaria devaluada, de poca calidad. El resto no va a poder terminar nunca porque va a salir de la escuela. Y va a salir de la escuela porque no le va a interesar, porque no va a entender. Porque cuando se complejizan los aprendizajes, el que tiene debilidad en la estructura cognitiva huye de la escuela. Y la causa principal es la pobreza. Esta estructura es injusta. ¿Cómo vamos a mejorar? Lo que estamos haciendo va a mejorar, va a desequilibrar el sistema, vamos a perder competitividad. ¿Quién puede sentarse con nosotros a hallar la ecuación justa de un debate de fondo sobre esta injusticia? Vamos a mirar la contribución por sector. La última lámina, compañeros, les quiero mostrarles. Contribución sectorial de la recaudación. Fíjense ustedes lo que aporta la industria y aporta el comercio. La industria representa el 10%, representó en el 2016 el 10% de la economía, y su aporte fue de 22%. Sin embargo, los agronegocios, en la penúltima hilera, representan un cuarto de la economía y el aporte fue de 5%. ¿Es o no es justo esto? ¿Cómo podemos encarar, sacándole todo el sesgo ideológico, político, lo que sea, a un debate de fondo, responsable, informado, sobre la base de cifras reales, para poder hallar una ecuación de mayor justicia en el Paraguay? ¿Cómo podemos hacer? Yo me pregunto, decía el colega Sergio Godoy, disculpe que lo mencione, colega, decía, si se persiste con esto hay que corregir, porque vamos a afectar a los pequeños productores. Y yo recuerdo que los pequeños productores sojeros vinieron a hablar con nosotros hace como 3 años, cuando empezamos a debatir esto, y nos dijeron, si ustedes nos aplican ese impuesto, a nosotros nos van a perjudicar. No le van a perjudicar a las multinacionales como ustedes pretenden. Y yo me pregunto, colegas, ¿dónde está la verdad? ¿Quiénes nos van a iluminar sobre cómo encarar esto? Porque aquí claramente hay una injusticia. Así como hay una injusticia, por ejemplo, en el tema de la intermediación financiera. ¿Por qué en el Paraguay cuesta prosperar las pequeñas empresas? Porque el dinero es caro. El otro día escuché, no es el otro día, el año pasado, a fines del año pasado, que el sistema financiero paraguayo es el que mayor ganancia tuvo en América Latina. Y también vi en un informe que el Banco Nacional de Fomento se ufanó el año pasado de ser el tercer banco con mayor utilidad. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que el Banco de Fomento busca? ¿Utilidad o facilitar el dinero al pobre para fomentar su desarrollo y su capacidad? Esas premisas básicas, colegas, tenemos que debatir. Por eso celebro que hayamos, después de una resistencia inicial aparente, decidido debatir el tema, porque necesitamos poner, yo no sé, compañeros, si hoy es el día que tenemos que tomar la decisión, pero de lo que estoy convencida es que este sistema injusto no puede seguir, porque esto profundiza la pobreza. La causa principal de la pobreza es la desigualdad. Eso dice toda la teoría del desarrollo.
Entonces necesitamos revisar. Estoy muy de acuerdo con que los alcoholes y las bebidas azucaradas paguen más impuestos. Claro que tienen que pagar más impuestos. Los artículos suntuarios pagan un impuesto tan inferior a otros países que realmente tenemos que revisar. Porque cuando me dicen que si hacemos eso vamos a perder competitividad, me entra una duda existencial y digo, los que tienen más tasas, presión tributaria más alta no tienen competitividad, tienen otra base de desarrollo. ¿Cuál es el tema? Necesitamos debatir. La economía podemos entender, quienes no somos economistas, pero tenemos formación en las ciencias sociales. Entendemos cómo funciona la sociedad, entendemos el impacto que tiene la pobreza en el desarrollo, en la exclusión, en la miseria. Aquí mencionó el colega Richard el artículo de Lea Jiménez. A mí me impactó cuando leí el artículo. Hace probablemente menos de una semana que leímos, creo que en el Dominical. Porque plantea la complejidad del tema, pero sobre todo reconoce con claridad las aristas polarizantes de la expansión de la agricultura empresarial mecanizada, que expulsa y achica las áreas de cultivo de la agricultura familiar campesina, que se entiende muy bien es base para nuestra seguridad alimentaria, y también sabemos que las políticas han sido parciales, incompletas y con faltas de sostenibilidad en el tiempo para mejorar eso. Es un tema complejo. Si somos republicanos, representamos a un poder en la República, tenemos que interesarnos de fondo en analizar esta situación y proponer un estudio serio que permita definitivamente mejorar la justicia en el Paraguay. Esta situación de exclusión y miseria hoy es una bomba de tiempo en el Paraguay y de nada va a servir seguir ampliando los barrios cerrados y alzando las murallas, porque eso no va a evitar que la pobreza golpee a cualquiera y la inseguridad también, porque justamente en la exclusión y la miseria se incuban los sentimientos de resentimiento y de violencia en la sociedad. Este es un tema de fondo de nuestro debate, compañeros, y necesitamos poner, y si es necesario, posterguemos por unos días, pero para poner más luces, para ampliar la base conceptual de nuestro debate, pero jamás podemos eludir la responsabilidad histórica que tenemos por mejorar la justicia y la equidad en nuestro país. Muchas gracias. A usted, señora senadora.